Para mí es un placer estar aquí, aunque bueno, el desarrollo de esto veremos cómo se da. La invitación de Ginette y de Karen a mí me puso a trabajar un poco en algo en lo cual ya hace un par de años que estoy trabajando, que es la vida de la producción de una mujer argentina, nacida en Buenos Aires, Gabriela Lischit, a quien yo conocí a partir de un taller que realizaba en Montevideo que se llamaba la exhibición Sí. La exhibición Sí tenía como objetivo tratar de captar y analizar algunos de los efectos que puede tener el discurso sí, psicológico, psicoanalítico, pero más que nada psicoanalítico, en la existencia y la vida de los humanos sobre el planeta Tierra. Fue así que una de las cosas que encontré es este libro que se llama Un final feliz, que es un relato sobre su análisis con un lacaniano en Buenos Aires. A mí me interesaba mucho este asunto de los casos psicoanalíticos, y a partir de eso, descubrí no solo su relato de su análisis, sino un par de textos poéticos, de prosa poética, publicado el primero en Venecia, 1990, y el otro Elisabetta, 1995. Y lo que me resultó más impactante fue este libro que se llama Efectos Colaterales, que es un libro de autorretratos y textos, que es sobre lo que hoy les voy a hablar. Mañana voy a hablar un poco sobre este relato que se llama Venecia y algo sobre su análisis. Todo el asunto de lo que es un caso en psicoanálisis es llevado y traído de distintas maneras, y hay una diferencia muy grande entre lo que pudo haber sido la experiencia de Freud con sus casos, en la medida en que él había inventado un método, el método psicoanalítico, y de algún modo tenía que divulgar aquello que había inventado. En nuestro tiempo a veces me parece que hay como un exceso de aplicación de teoría a todo lo que se mueve, y eso para mí era problemático. Y de algún modo a lo largo de ese taller llegué a una formulación que me pareció interesante y que se la quiero transmitir, y quiero de un modo ponerla en práctica aquí y ver cómo funciona con ustedes, que es que un caso psicoanalítico es el caso contra el cual se puede romper la teoría analítica. Esto quiere decir que un caso de algún modo muestra fisuras, puntos oscuros, vacíos, y que en ese sentido tiene sentido precisamente un caso psicoanalítico. Lo otro, de pronto, es más que una aplicación, un ejercicio de aprendizaje. Todo este trabajo que estaba haciendo con Gabriela Lischit apunta a publicar un libro también que se llama Hacerse ver, cuerpo, imagen, mirada. Lo que les quisiera presentar hoy, más que nada, tiene que ver con el cuerpo y la fotografía. El título de mi exposición tal vez le haya llamado la atención. De algún modo me parece que después, a posteriori, me pareció un título bastante fuerte: Autorretrato con la muerte. Pero este título merece algunas precisiones. Justamente no se trata de eso que podemos encontrar. Esto está automático. ¿Ahora? ¿Cómo hacemos? Espacio. Espacio. Espacio, gracias. Este cuadro de Hans Baldung Green se llama La mujer y la muerte. Bueno. Lo que iba a decirles es que mi exposición no se trata de estas cuestiones, como por ejemplo en el cuadro Baldung Green o esta fotografía de Duane Michael, que ustedes verán ahí a Sting y a la muerte detrás. Que de algún modo este cuadro y esta fotografía son ficciones, donde un artista imagina al mismo tiempo en el mismo cuadro la vida y la muerte, mostrando que la muerte está en la vida. Con Gabriela Lischit se trata de eso, pero no solo de eso, sino que es algo que está más cerca de esta fotografía de Tina Metzger,
una escritora yanqui, o de Matushka, que era una modelo de modas que se dejó fotografiar luego de una mastectomía, que fue tapa de la revista New York Times. O más cerca de Hannah Wilke, que es esta que ven ustedes aquí. Fue una mujer que sufrió el cáncer y su esposo, que era fotógrafo, la fue fotografiando a lo largo de su enfermedad y hasta su muerte. Y con esa foto se realizó una exposición en el año 1993 con el título de Intravenous. El trabajo en relación a Hannah Wilke era un alegato contra los médicos que ocultan a los pacientes como si enfermar fuera una vergüenza personal. Con Lifshitz se trata de esto, pero no solo de esto. Hay una anécdota muy fuerte de Lifshitz cuando estaba, esperando en un hospital para hacerse una sesión de quimioterapia. Iban pasando otros pacientes y ella, que había llegado temprano, no la atendían. Entonces en un momento va a la enfermería y pregunta, ¿qué estaba pasando? Que no la atendían a ella. Y la enfermera le dice, aquí atendemos a enfermos de verdad. Consideraban que su imagen, su presencia, no era precisamente la de un enfermo. Pasando a la cuestión de la fotografía, una referencia que a mí me parece que es importante y que supongo que muchos de ustedes conocen, es Susan Sontag, que publicó en 1977 un libro sobre la fotografía. Y allí ella afirmó que el surrealismo determinó nuestro modo de mirar las fotos. Esto tiene que ver con aquella famosa frase de Breton, la belleza será convulsiva o no será. Para el surrealismo, y más bien para la versión que Sontag tiene del surrealismo, lo más original del surrealismo fue la fotografía. La producción fotográfica en el sentido de algo que busca provocar algo convulsivo. Por eso esta frase, ¿no? La belleza será convulsiva o no será. Bueno, aquí ustedes podrán recordar el Nalja, por ejemplo, que es una novela de Breton que tiene fotografías. Podrán recordar la revista Minotauro, por ejemplo, que también tiene, como parte fundamental fotografías. Y yo no sé si es posible aplicar esta afirmación, ponerla a prueba así en términos generales, pero sí, con Gabriela Lifshitz, creo que sus fotografías provocan convulsiones. Esto lo digo por mi experiencia, la experiencia de hojear este libro, por ejemplo, y ver a otros que hojearon también ese libro de fotografías y textos. Lifshitz en este libro produce un efecto extraño. Por un lado, cuando uno tiene el libro entre sus manos, hay como el empuje a mirar, a hojearlo, y por otro lado, parece que uno quisiera cuanto más rápido sacárselo de las manos mejor. Hay como una cuestión paradojal que provocan estas fotos. Este encuentro y desencuentro, para mí, con estas fotos y el espectador, produce una cuestión que para mí es cercana a la performance. Una performance para mí es hacer algo justo en un momento y un lugar equivocado. Para mí hay un desfasaje en la performance entre el momento, el tiempo y lo que en ese momento se está produciendo. Entonces, las fotos de Lifshitz para mí nos atrapan en esa búsqueda de una convulsión que tiene que ver con esto del surrealismo, y al mismo tiempo la rechazamos, porque allí, además del erotismo que aparece en sus autorretratos, está la enfermedad y la muerte, y de eso habitualmente no queremos saber nada. Y incluso hasta provoca una sensación física. Este anudamiento entre muerte y erotismo es una cuestión que genera interrogantes, sobre todo porque fue ella misma quien se fotografió. El 30 de noviembre de 1999 le realizaron una mastectomía, y al año exacto, la misma fecha, el 30 de noviembre, en el 2000, hubo en el Centro Cultural La Recoleta, en Buenos Aires, una exposición de fotos y la presentación de un libro con el título Recursos Humanos. Tenía entonces 37 años. Respecto al cáncer, ella afirmó en una entrevista: el cáncer hace un antes y un después en tu vida, es obvio. Me sale, decía, una palabra en italiano, travolgere, una especie de movilización con cambio, que te da vuelta a la historia y al mismo tiempo te deja igual. Porque el cáncer, continuaba ella, es de una precisión extrema.
y el diagnóstico como una línea que abre en contraposición a la imagen que tengo de mí, un tajo en el cuerpo que te marca absolutamente, pero no es en su precisión de tajo, sino en los 3 millones de cosas que puede haber detrás. Es una experiencia que tiene un lugar positivo, fecundo. Travolgere me parece que es interesante el hecho de que ella tuvo que recurrir a una palabra en italiano. De algún modo parece que el español no era suficiente para decir aquello que había afectado su vida. En definitiva, Travolgere es como se le dio vuelta a la vida. Pero que el cáncer pueda producir algo positivo y fecundo es algo que engendra preguntas, para mí al menos. ¿Desde dónde alguien puede calificar un cáncer como positivo? ¿Qué experiencia hizo ella del cáncer y sus tratamientos como para encontrar allí algo fecundo? Lichit escribió una frase en uno de sus libros, en su primer libro, Recursos Humanos, que a mí me resultó impactante. La frase es la siguiente: ¿qué importa una teta? Me parece que una mastectomía no afecta a la vida, es algo que se basa en lo que ella decía, como podría hacerlo la falta de un brazo o de una pierna. La vida puede continuar, se puede bailar, nadar, cocinar, escribir poemas sin problema. La precisión extrema de una mastectomía afecta de un modo específico la imagen corporal. Si alguien pierde un brazo o una pierna, además de la afectación de la imagen, hay toda una serie de cosas que no puede hacer. El mundo cambia de algún modo. Con Lichit tenemos esa precisión extrema de un corte que afectó su imagen de mujer. Y frente a eso, ella elaboró un recorrido plasmado en 2 libros de fotos y textos sobre su cuerpo, su imagen, el cáncer y el erotismo. El primero entonces fue Recursos Humanos, del año 2000, y luego Efectos Colaterales, en el 2003, publicado en 2003. Nosotros nos abocaremos a Efectos Colaterales. Van a saber un poco más adelante por qué. Es interesante que este libro carezca de números de página y que 4 fotografías, aquí están las tapas de los 2 libros. Bueno, aquí esto es una serie de hitos de su vida. Bueno, hitos de su vida que de pronto, bueno, ustedes pueden ubicar un poco algo de su historia. Algunos datos que pueden ser de interés sobre él y de su existencia. Pero les decía que el libro en sí carece de número de páginas, ¿no? Como si hubiera una voluntad de enfrentar a alguien a esto de la desorientación. Y a la vez hay una página de las primeras donde aparecen 4 fotografías que hacen como una especie de supuesto índice, en el cual aparece como dividiendo justamente el libro en 4 partes. Parece que justamente esa forma de organizar y de presentar el libro, tan poco habitual, la acerca a esta cuestión de la performance. El lector, el espectador, debe dejarse llevar por la experiencia de, cito aquí, un libro proceso, que es un recorrido por el cuerpo en mutación. Podemos leer al comienzo, en lo que es el prólogo del libro, lo siguiente. Hay aquí 4 series que involucran 4 elementos específicos de este proceso, 4 momentos específicos de este proceso, estético y conceptual, marcados por la intervención de la medicina. Entonces, 4 series estéticas y conceptuales. Se trata entonces de lo que hay en este libro, Efectos Colaterales. Las 2 primeras series de efectos colaterales son fotos que aparecieron en su primer libro, Recursos Humanos. Retomar esas fotos con otros textos muestra que hubo una continuidad en esa actividad de sacarse fotos y escribir lo que estaba viviendo. Se podría decir que se trata de 2 libros. No se trata de 2 libros, sino de uno que comienza con 2 series que fueron parte de Recursos Humanos y que se continúan en una tercera parte y cuarta parte, que hacen que entonces Efectos Colaterales sean el producto final de su performance y experiencia. Aquí ya estamos en la
segunda parte, ¿no? O sea, que viene de recursos humanos. Una de las cosas interesantes de este libro, y la forma en que ella arma el libro, es que los capítulos están titulados con los nombres de medicamentos que le dieron en distintos momentos. Cada una de sus series se abre de la siguiente forma: ciclofosfamida, metotrexato, fluoracilo. Segunda parte: jarabe de morfina, radiaciones gamma, ciclofenac. Tercera parte: doxorubicina, dosazatel, metadona. Y la cuarta y última parte: furosemida. Que las diferencias estéticas y conceptuales sean sometidas a esa división medicamentosa puede resultar enigmático. Es cierto que de esta manera nosotros podemos tener un modo de acceder a una secuencia temporal, pero de todos modos, ¿por qué esa forma de nombrar? ¿Por qué la medicina como una clave de un libro de fotos y textos poéticos? No alcanza, para mí, con su afirmación de que las fotos y los textos fueron parte de los efectos colaterales de su enfermedad y el tratamiento, como ella afirmó. Si se tratara solo de efectos colaterales, ¿qué lugar daría a la performance y al alcance estético de estas fotografías? La cuestión de si la fotografía es un arte o no es un arte es una cuestión bastante larga y tumultuosa. No la vamos a responder acá, tal vez podamos hacer alguna discusión y pueda ser enriquecedor para todo esto. Pero me parece que una forma de zanjar este asunto es justamente que tampoco el lenguaje en sí mismo es un arte. El lenguaje puede producir arte o también puede producir una serie de documentos. Lo mismo se puede decir de la fotografía. En algunos casos puede ser arte, en otros documento. Algo que es de las divisiones de las partes de las 4 series son una página en negro con en diapo el título de cada una de esas partes. Algo que es esencial de la fotografía, aquí ya andamos en la tercera parte. Algo que es esencial en la fotografía, además de la luz, es el encuadre. A diferencia de la pintura, en la que el pintor hace un cuadro y elige qué colocar, tradicionalmente se entiende que el encuadre en la fotografía es un recorte de la realidad. Ese encuadre puede variar de acuerdo a cómo se haga ese recorte. Incluso puede haber distintos recortes de una misma foto y eso hará que se logren distintos encuadres y los efectos, de acuerdo a lo que se saque o lo que se deje, pueden ser distintos. Esta elección ya marca que no hay una distinción tan clara entre pintura y fotografía. Se podría aquí recordar a Toulouse-Lautrec, copiando fotografías, de modo que algunos de sus cuadros parecen fotografías o pinturas con aire fotográfico. Pero sobre todo el encuadre del autorretrato en sí tiene diferencias de ese modo de considerar habitualmente la fotografía. Siempre se trata en el autorretrato de elecciones. Y de hecho, como lo muestra John Berger en su libro Modos de ver, los autorretratos fotográficos se inspiran claramente en la pintura europea al óleo. Las fotos de Lipchitz son composiciones, teatralizaciones, performance en sí misma, y por lo tanto comparten estrechamente el encuadre de la pintura. Las fotografías de Lipchitz no pueden reducirse a ese par también habitual entre tomar una foto y lo que sale en la foto. Lo que ella hizo al posar en sus fotos justamente está marcado por esa palabra, hacer fotos, hizo fotos. Para Barthes, otra referencia que supongo ustedes reconocerán en la fotografía, en el libro La Cámara Lúcida, la fotografía encarna un esto fue, dándole entonces un peso fundamental a esa cuestión de la realidad. La fotografía como un recorte de la realidad. François Soulages, también otro teórico de la fotografía, planteó que toda fotografía puede ser abarcada por el sintagma esto fue actuado. Esto que es insoslayable en el retrato fotográfico porque implica
una pose, implica poner cara de foto o un gesto en particular. Incluso, aunque el retratado no lo sepa, tenemos, por ejemplo, esa intención de Cartier-Bresson de captar el momento decisivo. Siempre hay una elección, sea del fotografiado, o del escenario, o el lugar en que se toma la foto, ¿no? Es evidente que con todas las fotografías de Lipschitz hay algo de esto del orden que esto fue actuado. Vemos muchas veces ese erotismo provocador y burlón que aparece en sus fotos. Pero también a mí lo que me parece interesante en Lipschitz es que al aparecer, esta es la cuarta y última serie, al aparecer la cicatriz de la mastectomía, hay algo, digamos, en sus fotografías que tiene que ver con ese sintagma que es esto fue o esto pasó. Esta es la contratapa del libro. Vamos a dejar esta aquí. Es decir, a mi modo de ver, en las fotografías de Lipschitz, podemos decir que están en juego estos dos sintagmas. Esto fue y esto fue actuado. No se puede borrar las huellas del cáncer, al mismo tiempo que hay vida suficiente como para mostrar un cuerpo que entra en juegos de seducción. Allí donde la muerte amenazaba con sepultarla, el erotismo levantaba su imagen como un estandarte. Muchos de sus autorretratos tienen una toma que se puede llamar contrapicado. Contrapicado es justamente tomar el cuerpo, de cierto modo como desde abajo, lo cual le daba un aire de monumentalidad a sus fotos. Otros aparecen más centrados en la cicatriz, y la cicatriz en sí misma tiene un lugar privilegiado en los textos. Entonces en las fotos tenemos un doble juego, con el cáncer como lo irremediable y el erotismo como lo aún inacabado de vivir. Pero todo eso, que en definitiva se espera que sea privado, enfermedad, muerte, erotismo, al hacerse público, obliga a preguntar cómo fue que llegó a tomar estas fotos. Esa es una pregunta que me parece importante, ¿no? ¿Cómo fue que ella llegó a este asunto de las fotografías? Recurramos a ella entonces, a lo que dijo ella, a lo que escribió en el prólogo de Efectos Colaterales. Dice lo siguiente: en el plano fotográfico trabajé ubicándome en todas las poses posibles que el autorretrato me permitió, desde lo estándar de la imagen femenina hasta el andrógino, pasando por los chistes, estereotipos eróticos y más chistes, con la esperanza de trascender la cuestión de las poses necesarias para una reinscripción, para ir más allá de una posición. En esta frase se podría decir que están presentes los rasgos clave de toda la experiencia de Lipschitz. Todas las poses posibles, reinscripción, posición, incluso la referencia a los chistes, donde se muestra un cierto goce en el asunto que puede resultar bastante extraño. Como sucede muchas veces, un prólogo, que muchas veces es lo que se escribe al final, en este caso, además de ser una apertura, también muestra una visión global de lo que fue su proceso o performance. Pero para captar más claramente qué fue su trabajo, hay que ir aún más al inicio. ¿Cómo llegó entonces a las fotografías? Antes del cáncer, Lipschitz concurría a un taller de fotografía dirigido por un fotógrafo argentino que se llama Eduardo Gil. Este fotógrafo posteriormente fue el curador de la muestra y también colaboró en la elaboración de los libros de fotografía. Cuando el 29 de noviembre de 1999 Lipschitz se internó en el hospital para que le realizaran la mastectomía, había llevado su computadora para hacer algunas notas periodísticas. En cierto momento, sin pensar en nada, en una especie de escritura automática, comenzó a escribir y, entre esa escritura, escribió fotos. Al día siguiente, luego de la operación, ella continuó escribiendo y también continuó escribiendo fotos. Los textos que ella escribió en ese tiempo se publicaron tal cual en el libro Recursos Humanos, salvo una sola frase. La escritura de las fotos tenía la particularidad de ser especies de guiones, definiendo enfoques de su cuerpo,
pero sobre todo estableciendo parámetros fotográficos, como por ejemplo con o sin profundidad de campo, las distancias de las cuales tomar las fotos, la luz. Este primer movimiento, según ella, se produjo sin imaginar nada. Solo importaban los parámetros fotográficos. Un ejemplo de esta escritura es la siguiente. El cuerpo en el piso boca arriba, la cámara a un costado del cuerpo. Toma una perspectiva de las costillas como un camino acanalado o una vía de ferrocarril. El foco está en las primeras costillas, sin profundidad de campo, dejando la cicatriz al fondo como un horizonte borroso y extenso, tal vez infranqueable, tal vez no. Esta escritura la realizó en pares de guiones, 5 guiones dobles de fotos de este estilo, ¿no? Escribiendo parámetros fotográficos, acercando o alejando el objetivo a su objeto, el cuerpo. En una entrevista declaró lo siguiente: lo que a mí me interesaba era todo otro costado que no tenía nada que ver con ese momento, el sufrimiento, ni con la sensualidad, ni con el placer, ni con algo específico, sino con la pura observación. La entrevistadora que la entrevistaba en ese momento le preguntó si se trataba de una observación antropológica. Su respuesta fue algo así, pero sobre todo, en el texto lo puse, cambié mutilación por observación de la mutación. Observaba desde un lugar que me permitía, más que internarme en la cicatriz, estar en otra posición, que no es la que una adopta o te cae del cielo, sino la que una tiene toda la vida. Este cambio de mutilación a mutación, más allá de lo que puedan ser las variaciones que haya habido en su vida acerca de su posición, es clave. Esto de las variaciones en su vida tiene que ver con que, bueno, fue trotskista, fue, qué sé yo, rolinga, ella podía vestirse con un taller o andar con minifalda a lo largo de su vida hasta el momento de esta mastectomía. Pero de todos modos, más allá de esta variación de la posición, realizar las fotos de sí misma fue otro paso más. No es lo mismo escribir parámetros fotográficos que realizar fotos. Pocos días después de ser dada de alta, luego de dejar a su hija en la escuela, realizó en su casa la primera sesión de fotos. Ella describe de este modo la situación. La escena fue más o menos desopilante, en todo caso descabellada. Yo corría primero por toda la casa buscando los objetos. En poco tiempo debía volver a buscar a mi hija a la escuela. Y después corría desde la cámara a la pared en la que había pegado una tela negra que se caía cada tanto, con la esperanza de poder llegar a ponerme en pose antes que el disparador automático llegara a su término. Tenía solo 10 segundos. La operatoria era más o menos así. Primero me ponía delante de la tela en alguna posición. Después que pensaba tenerla grabada en la memoria, iba hasta la cámara. Miraba por el objetivo mi imagen inexistente, tratando de calcular el foco. Se puede hacer midiendo la profundidad de campo, pero no encontraba el centímetro y no contaba con tiempo para dar vuelta a la casa. Luego ponía el disparador en automático y corría a ponerme en posición para ser fotografiada. Era todo bastante absurdo. No faltaron los resbalones, carcajadas, estando a solas siempre resultan desconcertantes, caída de la tela, quemadura con la cera de las velas. En definitiva, fue divertido. Pero sin embargo, yo no esperaba que fueran buenas. Aunque no sé bien si esperaba algo, porque la idea del libro vino después. En principio era un juego, otra cosa que podía hacer con lo que pasaba, que ya era mucho. Pero contra todo pronóstico, en cuanto a condiciones fotográficas se refiere, las fotos salieron alucinantes. Este texto a mí me parece bastante indicativo de su posición y bastante complejo, ¿no? En sí. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar algunas cosas de esto. Pero importan cuáles fueron algunos de los efectos de las fotos. Ella plantea estos efectos en el prólogo del siguiente modo. Creo que, como todo lenguaje, el cuerpo también tiene su gramática y pone sus acentos. En todo caso, el discurso le implica mayor interés. Desde entonces, desde la operación, pasaron muchas cosas. Hice fotos, hice diversos tipos de quimioterapia, porque al poco tiempo tuve metástasis óseas, me fui de vacaciones, hice topless siendo impar,
Hice rayos, hice más fotos, más quimio, seguí viviendo. Observé atenta la variación de la cicatriz, las texturas, la piel, mi propia sorpresa. Primero siempre desconcierto y después casi siempre fascinación. Pero más que nada pensé mucho. Desde entonces descubrí en carne propia que el horror, lo completo, la belleza, lo erótico son lecturas, construcciones. Que lo estetizante es la mirada, la de cada uno. Me encanta la explanada que se extiende ahora, desde hace más de 3 años, en el costado izquierdo de mi pecho. Me fascina ver latir el corazón, ver que estoy viva. Creo que la existencia de la falta agrega un concepto de mí. Creo que la falta en sí es en sí algo en actividad, algo que produce, algo sobre lo que se piensa, algo desde lo que se construye. Por eso, a este ondulado barranco en el costado de mi pecho, la nombré la faltante. Fin de la cita. A mí me parece clave este pasaje de mutilación a mutación. Fue un modo de ver que acompañó, digamos, otro modo de decir, una creación de una gramática nueva del cuerpo, y una de las consecuencias justamente fue inventarse nombres para una nueva geografía de su cuerpo. La faltante, como decía aquí recién, la explanada, mi chico, son ejemplos de esos nombres que ella inventó. Llegar a ser topless, siendo impar, pasó por una crítica de la simetría como uno de los elementos claves habitualmente para lo que se entiende por belleza. Y esa crítica solo fue posible a través de las fotografías. Aunque sin que entremos en eso hoy de lleno, habría que agregar el psicoanálisis. Esto muestra algunos de los elementos que se jugaron para poder llegar a una reinscripción de su imagen-cuerpo. Mientras que otras mujeres, que también pasaron por una mastectomía, solo podían tener sexo tapándose con un top, ni ellas ni sus mujeres soportaban esa ausencia, sus parejas, mujeres me llaman, curioso, sus parejas, es raro, soportaban esa ausencia. La nueva gramática que pudo construir, los nombres que se inventó, le permitieron hacer topless o acostarse con un hombre sin tener que ocultar nada, sino que incluso, además, según ella misma dijo, pudo inventar otros juegos eróticos donde la condición hombre-mujer no era la habitual. En cierto modo se puede decir que a través de todo este proceso también su sexuación cambió. Si recorremos efectos colaterales, podemos ver que las primeras fotos, las de la primera serie, tienen cierta dureza, mientras que a partir de la segunda, aquí, esta es la foto que está en Recursos Humanos, en la tapa, donde justamente ustedes pueden ver esa cuestión del andrógeno que ella refiere, ¿no? Pasar por el andrógeno. Pero ya al entrar, esta foto en particular tiene un gesto bastante complejo, duro, por decirlo de algún modo. Pero ya en la segunda serie, ustedes pueden ver que hay otra sutileza, otro modo de posar, que de algún modo justamente marca un proceso. Las dos primeras series de fotografías son en blanco y negro. Y como ustedes saben, las fotos en blanco y negro producen una sensación un poco extraña, sobre todo algo que tiene que ver con un alejamiento temporal, con una especie de distancia. La progresión de las fotos a partir de la tercera, sobre todo, en la medida en que se agrega el color, y llegando incluso a la cuarta, genera todo un efecto, además de ese cambio en las poses, un efecto como de más vida, de más peso, digamos, en la cuestión de la seducción. Es interesante que esta tercera serie, vamos a ver si una foto, esta tercera serie es todo el cuerpo pintado. Pero hay un efecto que es raro, porque no se trata de fotografías que fueron pintadas, digamos, las serpientes. Todo el cuerpo fue pintado de una tonalidad grisácea y que permite que resalte el color de las serpientes.
esta serpiente, bueno, todo el body painting lo realizó un tal Alfredo Genovese. Después al final les voy a mostrar el tipo de pintura que hace este personaje, porque es un tipo de pintura que es tradicional en Buenos Aires, que se llama fileteado porteño, que es sobre todo un tipo de pintura ornamental, más que nada. Ella cuenta en un momento, en una entrevista, que después que fue pintado, no sé, creo que le llevó un par de horas pintar todo el cuerpo, se sacó las fotos, inmediatamente se bañó y se acostó en la cama. Es decir, todo esto implicaba muchas cosas, no era solo algo que por ahí sí puede dar la impresión, ¿no?, que había todo un disfrute en todo esto, ¿no?, solamente. Bueno, lo que a mí me parece que es interesante es también que en la cuarta serie el color es pleno, no es solamente la imagen corporal, sino también el fondo. Y hay la utilización de elementos que, por ejemplo, color rojo, es decir, objetos que tienen un peso, digamos, de seducción mucho más grande que las otras, ¿no? Es interesante en las fotografías de la tercera serie, con esas dos serpientes, que ella no tenía idea de que las dos serpientes tienen que ver con la medicina. La famosa cuestión de la medicina como el veneno y la cura, la famosa teliaca. Para ella, estrictamente una representaba la muerte y el otro el erotismo. Bueno, de todo esto que por ahora es una cuestión descriptiva, la secuencia del libro me parece que muestra una descomposición y una recomposición de la imagen cuerpo. Esto que ella dice, ubicarse en todas las poses posibles, es algo que puede ser leído como una descomposición, algo que podría haber acercado o acercaría la experiencia de Lipschitz con lo que hizo Edvard Muybridge. Ustedes reconocerán aquel fotógrafo que hizo una serie de fotografías para ver cómo era el movimiento del caballo, el galope del caballo, ¿no? Y también fotografió el andar de los humanos para ver cómo era eso, ¿no? En ese sentido me parece que justamente la fotografía de Lipschitz, plantearse como todas las poses posibles, van por el lado de una descomposición de la imagen de la mujer. Y al mismo tiempo, en esa descomposición hay como una recomposición. Una recomposición para la cual ella ponía literalmente el cuerpo. Memorizaba imágenes, cliché, la fotografiaba en su propio cuerpo. Y esto, en definitiva, a través de la fotografía tenía el resultado, ¿no?, que esas fotos le devolvían una imagen, ¿no?, la imagen de su cuerpo, pero a su vez con esa inscripción de esos clichés. El andrógino, precisamente como una figura doble, rompe con esa separación entre hombre y mujer. Entonces, a mi modo de ver, hay un doble juego, ¿no?, de descomposición y recomposición, a partir del cual ella, Lipschitz, logra una reinscripción de su cuerpo y su imagen, ¿no?, a partir de todo esto que le mostraba sus fotos. Pero todo esto, que de pronto parece demasiado conclusivo, a mi modo de ver, no hubiera sido posible sin un movimiento fundamental. Cierto día, con algunas de sus primeras fotos en su mano, visitó a su oncólogo. Cito lo que ella publicó en su libro Efectos Colaterales. La visita casi semanal de esa época a mi médico, le mostré algunas de las fotos que me había hecho, y literalmente la cara se le iluminó. Expresión que nunca había pensado más que como un recurso literario. Estaba muy entusiasmado y me dijo que tenía que publicarlas o exhibirlas, que sería bueno para muchas mujeres. Esto muestra de algún modo que la presencia de la medicina no era solamente esta cuestión en las fotografías de los nombres de los medicamentos. No era una cuestión casual. Es decir, esa cara iluminada del médico cumple una función. Pero aún así, ¿por qué recurrir al juicio de un médico? Cuando ella, respecto a fotos, cuando ella participaba de un taller fotográfico. ¿Cuál sería la diferencia de opinión entre un médico y su profesor de fotografía? Es cierto que los médicos también pueden preocuparse de la cuestión estética, en el caso de ella, aconsejarle una prótesis. Y los médicos de algún modo están más del lado del sufrimiento, como ustedes de pronto recuerdan, ella decía que no partía del sufrimiento, sino de la observación. Es cierto que nosotros no sabemos, porque ella no lo dice,
si ella les mostró o no sus fotos a otros, sus compañeros de taller, sus amigos, su hermana, su profesor de fotografía. Lo que importa es que ella relató el asunto de ese modo. Le dio valor clave a la figura del médico. Es decir, eso podría tomarse como que ella le dio un valor más documental a sus fotografías, más documental que artístico. Entonces me parece que aquí se abre ese doble juego, ¿no?, entre lo documental y lo artístico, que conjuga lo irreversible del cáncer y lo inacabado del erotismo. Se apoya en el par este que yo señalaba al comienzo, de esto fue y esto fue actuado. Y eso se nos plantea frente a cada foto. Es inocultable que fueron actuadas, pero al colocar al médico iluminado, las fotos pueden ser leídas también en clave de esto fue, propiciando entonces el lado documental. Esto nos da una forma de acceso a las fotos para evitar que sean, en cierto modo, leídas en un registro pornográfico truculento, por decirlo de algún modo. Evidentemente, una foto médica tendría otro estatuto, otra escenografía, no habría sido tomada por la enferma, entre comillas, no se trataría de una pose erótica, pero el recurso al médico entonces cumple una función, permite entrar en las fotos teniendo al cáncer como una marca que limita el erotismo, para mostrar al mismo tiempo que el erotismo limita la muerte. Pero también el médico abre a la cuestión del caso. Aunque las fotos tengan un alcance estético y político, también se trata de su caso particular. Es posible establecer aquí una secuencia de este proceso fotográfico en la que se pueden marcar 7 pasos claves. 1. Primero, escribir fotos con parámetros fotográficos. 2. Imaginar poses, clichés de figuras femeninas, eróticas o no. Tercero, memorizar esa pose, inscribirla en el cuerpo. 4. Apretar el disparador automático y correr a colocarse en pose. 5. Revelar las fotos. 6. Mostrarle las fotos al médico. Y 7. Hacer públicas esas fotos en una exposición de un libro. Si bien al comienzo el proceso implicó más que nada parámetros fotográficos, no hay duda que fue la fotografía la que le permitió obtener una reinscripción de su imagen cuerpo. Una reinscripción que aparejaba un cambio de posición respecto a ese cuerpo-imagen afectado por el cáncer. Ya señalé la posibilidad de hacer toples y en impar, pero además algo que ella también señaló es que, cito, a lo largo de mi vida fui muy sutil en el despliegue histérico. A lo sumo mostré una franja de panza. Verme en esas fotos sin el pecho y ver que eran bellas, de pronto se convirtió en ¡wow! Mirá qué onda mi chico. Mi chico era la referencia a la mastectomía, ¿no? De algún modo se puede decir que todo este proceso fotográfico le indujo a producirse de otro modo. En el Río de la Plata, no sé si aquí, producirse refiere a maquillaje, ocuparse, digamos, por la propia imagen. De algún modo Lifshitz había evitado esa cuestión de producirse a lo largo de la vida y es a partir justamente de todo este asunto con la enfermedad y el proceso fotográfico, hay otro modo de tratar su imagen. El dispositivo de Lifshitz, su tecnología de sí, se diferencia claramente de las fotos de Lina Messegger, que mostraba al comienzo, de Manchuska, incluso la diferencia a la de Hannah Wilke, por más que en su caso hubo una intención estética que culminó una exposición. Aquí hablo de tecnología de sí, tomando algo que refiere Foucault, a hacer algo. Dice Foucault que la tecnología de sí son técnicas que permiten a los individuos efectuar por sí solos o con ayuda de otras personas una serie de operaciones sobre sus propios cuerpos, sus propias almas, sus propios pensamientos, su propia conducta, y hacerlo de manera tal de transformarse, modificarse, alcanzar cierto estado de perfección, felicidad, de pureza, de poder sobrenatural, etc. Llamemos a esta clase de técnicas tecnologías de sí. A mí me parece que de algún modo Gabriel Lifshitz fabricó una tecnología de sí a través de las fotografías y de los libros de fotografías y textos. Pero decía que el trabajo de Lifshitz
se diferencia de Dina Metzger, de Matuska o Hannah Wilke, en el sentido de que ella misma fue quien tomó las fotos, que ella misma se tomó como otra, de algún modo. Ni siquiera en la cuarta serie de fotos, de la que ustedes ahora ven una, cuando esta foto se la sacó en un estudio profesional fotográfico en Chile, y allí utilizó una cámara digital de la cual ella no tenía mucho manejo, ni siquiera en ese caso las fotos fueron de un tercero. Ella misma midió la luz, definió el foco, construyó las escenas, eligió blanco y negro o color, se fotografió, incluso cuando fueron en blanco y negro, ella misma reveló las fotos. Sontag refirió a las fotografías planteando que son un modo de apropiarse de alguien, de transformar a una persona en objeto. Barthes señaló que un retrato implica desapropiar a alguien de sí mismo. Y se preguntó, ¿a quién pertenece un retrato? ¿Al fotografiado o al fotógrafo? Que a uno le saquen una foto es quedar a merced del otro, afirmó Barthes y escribió otro con mayúsculas. Las fotos de Lichtyk son de ella en tanto fotógrafa, pero también son de ella en tanto objeto de fotografía. Esto no quiere decir que el otro, con mayúsculas, no esté presente. Lo está, pero de diferentes modos. Primero, el otro está presente a través de esa colección de imágenes cliché de la mujer que le ofrecía su cultura. La cámara también es algo que está en un lugar otro, al que ella se somete. El médico, de algún modo, también está en un lugar otro. Y aquí tendríamos la posibilidad de escribir otro con mayúscula o con minúscula. Porque también el médico, de algún modo, está del lado del semejante. Y por último estamos nosotros, el público, que compartimos esa condición de otro con mayúscula o con minúscula. Más allá de que tal vez ella se dirigía a un público específico de su época y tal vez no a nosotros, en el sentido de su intención. Podemos partir de un esquema básico en la fotografía, construir a partir de lo que planteó Barthes en la cámara lúcida. En la cámara lúcida Barthes habla del operatum, del spectrum y del spectator. Este podría ser un modo de entrar a discernir cómo podría funcionar la fotografía en Lichtyk. El operator es el fotógrafo, el que opera la máquina. El spectator es cualquiera de nosotros que compulsamos, decía Barthes, fotos en los periódicos, los libros y los álbumes de fotografía. El spectrum sería la fotografía en tanto algo que es emitido por un objeto. Barthes refiere aquí al eidolon griego, el resto de una existencia. El eidolon, si ustedes recuerdan, en la Ilíada, cuando es muerto Patroclo por Héctor, está todo el tema de que al no haber sido enterrado según los rituales griegos, el eidolon, cierta imagen de Patroclo andaba rondando por el mundo. Pero también, digamos, para Barthes el spectrum es un pequeño simulacro que tiene relación con el espectáculo. Y dice también, cito, ese algo terrible que hay en toda fotografía, el retorno de lo muerto. Hay toda una cuestión de lo muerto y de la muerte en lo que escribe Barthes en La cámara lúcida. Y yo creo que conviene considerar que este libro Barthes lo escribió al mismo tiempo que Diario de Duelo. Diario de Duelo y La cámara lúcida fueron escritos a posteriori de la muerte de su madre. Hay algo del duelo en ambos libros. El espectro entonces se podría decir que se trata de lo que emana el objeto, la luz que refracta un objeto. Entonces el esquema bartesiano tendríamos sería un poco lo siguiente. Esquematizado tendríamos como una especie de objeto que tiene emanaciones. Aquí teníamos el operator, spectrum, y spectator.
Como decía entonces, el objeto lo que hace en definitiva es el principio de la fotografía analógica, es captar los reflejos, es captar la luz que refracta un objeto. Y esto sería el espectro. El espectáculo sería aquel que contempla, digamos, el espectador. Barthes lo que hace en la cámara lúcida es definir, porque otro de los puntos claves de Barthes en su libro es el studium y el puntum, y utiliza para nombrar, digamos, ciertas partes que él va investigando y clasificando y ordenando, términos griegos, latinos, como manera de hacer un cierto ordenamiento. Yo diría que esta es como el núcleo básico de la fotografía, a partir de la cual se puede, de algún modo, lo voy haciendo, analizar el proceso fotográfico del Lipchitz. Digo que es el núcleo básico porque en definitiva faltan ciertas cosas que están en juego en la experiencia del Lipchitz. Podríamos poner aquí como tesoro la serie de imágenes de la mujer, eso que Lipchitz dice todas las cosas posibles. Eso es algo que está en la cultura nuestra. Tenemos una serie de imágenes comunes. No sé, supongo que ustedes pueden captar que esta imagen no es algo que salga de la nada. Tiene que ver, por un lado, con las fotografías eróticas, tiene que ver con los cuadros. El libro de John Berger, que se llama Modos de ver, yo no sé si ustedes lo conocen, supongo que algunos sí, es un libro muy, muy interesante, justamente planteando cómo es que vemos nosotros las imágenes de algún modo. Pero una de las cosas que Barthes no considera es que, porque él une de algún modo en el operator aquel que saca la foto y la cámara. Parece que nosotros podemos ganar un poco si incluimos la cámara aquí entre medio, justamente considerando esto que yo les decía hoy. Hay algo de la cámara que es clave y que es distinto a lo que puede hacer la intención del que opera la cámara. Y por otro lado tenemos con Lipchitz una cuestión que me parece que es clave, que es este asunto de que ella es objeto y al mismo tiempo operador, y hay movimiento de parte de ella en este sentido. Imaginar la escena y después ser quien opera, ocupar nuevamente la escena, y después otro movimiento que tiene que ver justamente con colocarse como espectador y ver qué es lo que, es lo que ella dice en cierto momento. Me di cuenta de que esas fotos eran fantásticas. Esta cuestión que digo yo del tesoro, todas las cosas posibles, son ese grupo de imágenes, todo ese compuesto de imágenes e incluso símbolos que tienen que ver con las diferencias y las identidades en relación al hombre, ¿no? Y la mujer. Este punto me parece que es importante, no lo voy a trabajar hoy, ¿no? Pero esta cuestión de cómo ubicar todas esas construcciones a través de las cuales nosotros nos identificamos y desidentificamos en el orden de lo sexual o lo genérico. Yo decía de algún modo que hay toda una cuestión que se puede llamar lado otro, con mayúscula o con minúscula, que tiene que ver con esto del tesoro de imágenes, el operador, el espectátor, y un lado sujeto, pero también objeto. La medida que es sujeto de la fotografía y objeto a fotografiar. Es interesante el asunto de este asunto de lo que yo llamo el tesoro de imágenes, porque de algún modo, en la medida en que a Lipchitz le hacen una mastectomía, hay, digamos, una confrontación con ese conjunto de imágenes de mujer,
a la cual ella queda como de algún modo desplazada. Y en cierto modo, lo que ella hace a través de la fotografía es alterar ese conjunto de imágenes y generar otra inscripción posible. Ella se confronta y al mismo tiempo altera ese lado, digamos, ese tesoro de imágenes. Por un lado se somete a eso, pero al mismo tiempo lo altera. Y en la medida en que logra alterar ese conjunto de imágenes que puede tener una reinscripción. Pero yo decía que la cámara también, que ahí está dibujado torpemente con un cuadrado y un círculo, también tiene un lugar u otro. Es un ojo automático. La cámara fotográfica es algo que se puede controlar a medias, no se puede controlar, bueno, de todo. El enfoque, por ejemplo, se puede controlar el tipo de película que se utiliza, la velocidad, incluso se puede llegar a forzar la película, pero cuando se aprieta el disparador, el fotógrafo no sabe qué va a quedar allí. Sobre todo cuando se trata de la fotografía analógica. Ahora hay procedimientos digitales con los cuales uno puede, a través de un teléfono, conectarse con una máquina y ver exactamente qué es lo que queda encuadrado. Y esto me parece interesante porque hay algo que a mí una vez me llamó mucho la atención, sobre todo por algo que me decía Ginette, los fotógrafos ciegos, que existan fotógrafos ciegos. Que yo sepa, no existen pintores ciegos, pero sí existen fotógrafos ciegos. Hay 10 fotógrafos ciegos. Uno de ellos mexicano. Porque ese punto, digamos, donde alguien saca una foto, es un momento, sobre todo en la fotografía analógica, un momento de enceguecimiento. Quien aprieta el disparador se enceguece. Sobre todo cuando se trata de la fotografía analógica, ¿no? En el sentido de que uno cierra un ojo y no ve completamente qué es lo que está fotografiando. Además, el encuadre lo que uno tiene como intención de encuadre no es necesariamente lo que resulta después en la fotografía. Es decir, en la medida en que Lifshitz se somete al aparato fotográfico, se somete a un otro a algo que está fuera de su alcance, o al menos parcialmente está fuera de su alcance. El revelado de la fotografía, digamos, la fotografía no es solamente el clic, al menos en la fotografía analógica, hay todo un proceso que es el revelado y el copiado. Del lado, digamos, del revelado también hay una parte de ese proceso que no es controlable, pero sí en el copiado. En el copiado, digamos, cuando uno tiene un laboratorio y trabaja en un laboratorio, se puede modificar las soluciones que uno hace intervenir, el tipo de luz que hay, se puede, digamos, de algún modo guiar el resultado de las fotos. Este punto a mí me parece interesante porque Walter Benjamin, voy a hacer una referencia aquí bastante sintética, habló de que justamente la fotografía revela el inconsciente óptico. Utilizó esa formulación en la historia de la fotografía que escribió, haciendo referencia justamente de manera analógica al psicoanálisis. El psicoanálisis de algún modo revela el inconsciente a través de los lapsus o del sueño, revela aquello que no sabe un sujeto. La fotografía también de algún modo revela aquello que no es visible a los ojos comunes. Hay algo que uno percibe más exactamente, más precisamente a través de la fotografía. Les decía, me parece que esto es clave y notorio, ¿no? Este asunto de que Lifshitz estaba de un lado y del otro, ¿no? Como objeto y como fotógrafo. Esto redobla el asunto de no verse, de no saber qué es lo que va a salir en la foto. Porque cuando ella se colocaba, digamos, en escena y trataba de grabar en su cuerpo esa escena, no estaba del lado del visor de la cámara fotográfica. Y que cuando se ponía en escena, el disparo era un disparo automático, que ella no estaba del lado del visor. Esto me parece que, bueno, está matizado, justamente lo decía hoy, en esta cuestión de la foto digital. Pero en lo que le concernía a ella, había toda una serie de cuestiones en torno a la fotografía, en la primera serie sobre todo, que había cosas que ella no podía manejar. De algún modo, por eso yo hablo de un lugar otro. En ese lugar otro también estaba el oncólogo. Y les decía hace un rato también que el oncólogo cumplía una función
muy particular e importante, porque ella justamente, aquí tendríamos otro tiempo de la fotografía que podríamos nombrar. Si el primer tiempo era ella como espectador, el segundo tiempo sería el espectador 2, el médico, donde ella se colocaría en cierto punto, que podemos decir cualquiera, que miraría justamente al espectador mirando la fotografía. Y ese punto me parece que es clave justamente porque implica el asentimiento a la fotografía, un lugar, digamos, al valor de la foto. Ella obtiene de otro el asentimiento a sus fotos. Es decir, no es lo mismo decir, bueno, estas fotos son valiosas porque yo considero que lo son, a encontrar un punto, y ese punto está definido como el médico, el oncólogo, quien conoce de algún modo sus características corporales, su falta, por decirlo de algún modo, y que asiente en esta cuestión de la iluminación que dice ella. Me parece notable esa frase, esa palabra que utiliza, que se trata de una iluminación, no es cualquier mirada, es ver el efecto que producen esas fotos en ese tercero, en ese otro. Es un lugar privilegiado, un lugar tercero, que sanciona el valor de esa imagen, cuerpo-imagen de algún modo, ¿no? Porque ahí hay un juego entre la imagen de ella, su cuerpo, y la imagen que le vuelve del lado del médico. El modo de ver, justamente, ese asentimiento bajo el modo de la iluminación, le permite el acceso justamente a otro público más amplio, y allí podríamos poner justamente en lugar del 2 el 3, que seríamos nosotros. Bueno, ahí está, borrado. El público inespecífico. O sea, a mi modo de ver, es necesario que esté ese lugar definido como un otro que sanciona justamente el valor de las fotos, para que esas fotos puedan pasar al público. De otro modo no es posible. Es decir, en este proceso, donde ella es sujeto y objeto, y a la vez es operador, y está del lado, de algún modo, en un momento del lado otro, se produce una serie de alteraciones, y estas alteraciones implican un cambio en la idea de la belleza, de lo horroroso, de la idea de hombre y de mujer, que posibilitaron de algún modo la reinscripción como sujeto en la sexuación y la otra incorporación de su cuerpo afectado por el cáncer. Aquí tienen el ejemplo de Fileteado porteño. Este es un libro de Alfredo Genovese, donde el tipo, digamos, de pintura... ¿Cómo? Algo que me parecía interesante, no lo vamos a hacer, sería, digamos, una comparación entre este esquema, que es la primera vez que hago en público. Yo he tratado de formular de distintas maneras este asunto de cuál ha sido el proceso, digamos, tratar de esquematizar el proceso fotográfico de Lifshitz, pero justamente en el sentido de que este famoso esquema de Lacan, que tiene que ver con la imagen corporal, me parece que no es suficiente, o hay cosas allí a replantearse. Entramos ahora un poco en el campo más psicoanalítico, si se quiere. Por un lado podemos decir que el psicoanálisis entra en el caso de Lifshitz porque ella pasó por la experiencia del psicoanálisis. Entonces, que nos interroguemos respecto al psicoanálisis tiene que ver también con la posición de ella en relación al psicoanálisis. A mí me parece que es este texto de su relato de un análisis es un texto clave porque es un caso que es cercano a nuestro tiempo, tiene que ver con los analistas lacanianos y sobre todo es alguien que se analizó, que escribe sobre su testimonio, pero alguien que está fuera del circuito habitual de los psicoanalistas, alguien que es más exterior a eso, porque justamente todo eso que yo no sé si ustedes conocen, algunos sí, algunos otros no, supongo, los famosos testimonios de paz están viciados, digamos, por ese contexto psicoanalítico. Para mí tiene un valor importante, justamente ese libro, por eso.
Pero de algún modo, les decía, hay algo, digamos, de cómo se considera la imagen corporal en el psicoanálisis y la referencia justamente muchas veces a esta cuestión del estadio del espejo, que hacen que, para mí, se refuercen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la fotografía y el psicoanálisis? Y a partir de esta relación o no relación, ¿cómo sería el lazo posible entre la fotografía y el estadio del espejo? Y de allí, por cierto, surgen interrogantes respecto justamente al estadio del espejo en sí mismo. Comencemos por la cuestión de la fotografía del psicoanálisis con una curiosidad. Tal vez Freud se refirió más veces a la fotografía que Lacan, a pesar de que este último pudo haber asistido a mayores desarrollos de la fotografía. En Freud, por ejemplo, la cuestión del negativo y del positivo, o de la copia, es una metáfora del inconsciente y lo consciente. El aparato fotográfico en sí tiene una relación muy estrecha con lo que Freud llamó el aparato psíquico. No es casual esa nominación aparato psíquico. ¿Por qué el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, parece haber dejado pasar de largo con la cuestión de la fotografía? Esta cuestión que a mí me interrogaba, se la planteé justamente a Gilles Goffet, algunos de ustedes lo conocerán, seguramente. Pregunté justamente por qué Lacan no se había ocupado de la fotografía. Y le escuché decir lo siguiente, cito del Paz. Yo se lo escuché decir, capaz que en algún momento dice que no lo dijo, pero yo le escuché que decía, no estaba bien visto que un intelectual hablara de fotografía. No era un tema serio. Escuchado esto, para algunos será un poco sorprendente que esos hayan sido los límites para el tal Jacques Lacan. Lo intelectual, por un lado, lo que estaba bien visto y lo que no estaba bien visto. Pero sí, como les decía recién, parece que Freud se refirió más veces a la fotografía que Lacan. Y tal vez la más extensa de las citas o las referencias que hizo Lacan a la fotografía aparece en el seminario La Angustia. Y creo que vale la pena que les lea este fragmento, a pesar de que es un poco extenso. Dice lo siguiente: ya he dicho bastante respecto al pasar sobre la misma función de la voz y aquello en lo cual nos aparecerá sin duda, con tantos perfeccionamientos técnicos, poder ser cada vez más aquí del orden de esos objetos sensibles, de esos objetos que pueden ser ordenados sobre los estantes de una biblioteca bajo la forma de discos o de bandas, y de los que, dado el caso, no es forzoso evocar tal episodio antiguo o nuevo para saber qué relación singular puede tener con el surgimiento de tal coyuntura de la angustia. Simplemente añadamos a ello, hablando con propiedad, lo siguiente. En el momento en que ella emerge en un área cultural donde surge por primera vez la posibilidad también de la imagen, digo, de la imagen especular, de la imagen del cuerpo, en el estado desprendido, en el estado sensible bajo la forma de fotografías o incluso dibujos, y por el choque, por la repugnancia que esto provoca en la sensibilidad de los que pueden verlo surgir súbitamente y bajo esa forma, a la vez indefinidamente multiplicable y posible de expandirse por doquier, la repugnancia e incluso el horror que esas cosas de la cultura en algunas áreas, que no hay ninguna razón para que las llamemos primitivas, la aparición de esa posibilidad hace surgir con el rechazo de dejar tomar esas imágenes de las que Dios sabe, hay que decirlo, a dónde podrán llegar después. Es un texto, una cita. Rafael me decía que hay otras versiones de este fragmento, pero es bastante farragoso, enredado. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que Lacan comenzara hablando de la voz como objeto, cuando de hecho uno podría decir que toda la cuestión de la imagen, de la fotografía, del dibujo, anteceden tecnológicamente a la posibilidad de registrar y almacenar la voz. Para mí eso es una curiosidad. Por otro lado, esas calificaciones de repugnancia, horror, choque, rechazo, y sobre todo que esos juicios, esas calificaciones, se atribuyan a supuestas poblaciones primitivas, aunque se diga que no se deberían llamar de ese modo, para mí parece que son indicios un poco raros, por lo menos. Entonces diría que no solo son escasas las veces que Lacan se pronunció respecto a las fotos, sino que al plantearse todo este asunto de los destinos
de la imagen corporal, esa carga que hacen supuestamente los primitivos, parece decir que, de algún modo, la fotografía no era una preocupación para sus contemporáneos, ni para él ni para los que vivían en su época. Yo le decía hace un rato hoy que, bueno, Lacan estaba seguramente más al tanto que Freud de la fotografía, estaba al tanto de lo que pasaba con los surrealistas respecto a la fotografía, porque él mismo publicó en la revista Minotauro, por lo menos un par de artículos. Lo que sí es interesante es que esos artículos que publicó Lacan no están con fotografías, no tienen fotografías. Sí, otros artículos tienen fotografías. Lo de Lacan en particular no. Y por otro lado, Lacan sí se ocupó bastante extensamente de la cuestión de la pintura. Hasta donde podemos tomar justamente la frase esta que señalaba hoy al comienzo de Sontag, ¿no? El surrealismo marcó nuestro modo de ver la fotografía. Hasta dónde, digamos, eso no estaba en juego en esas afirmaciones de Lacan. Si las fotos, bueno, podemos pensar que este asunto de buscar convulsiones en la fotografía no es algo que esté tan a flor de piel de nosotros, pero siempre buscamos algún detalle, y de hecho los habituales concursos de fotografía que hay en el mundo de SEA siempre tienen la búsqueda de algo que impacte la mirada, que provoque algún tipo de convulsión. Uno podría decir que justamente esa forma de relación con la fotografía es algo que dificultaba, ¿no?, el acceso a la fotografía como algo razonado, por decirlo de algún modo. Pero también es cierto que la mayor parte de los ensayos importantes sobre fotografía comenzaron a aparecer en los años 80, de algún modo estaban fuera del alcance de Lacan. Pero por otro lado uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasó con los discípulos de Lacan? ¿Por qué no se ocuparon de la fotografía? Al menos que yo sepa, capaz que algunos de ustedes tienen algún otro dato. Pero de todas maneras me pareció importante hacer referencia a dos libros importantes que se publicaron en 1998. Uno precisamente de Guy Legoffé, a quien hacía referencia recién, que se titula El estadio del espejo, un estudio traversero de la unidad imaginaria, y otro de Henri Jalet, El niño frente al espejo, Freud, Vallon y Lacan. De estos libros importa retener algunos rasgos que para mí son de interés. Comenzando por Jalet. Jalet planteó un ternario compuesto por el espejo, la fotografía y la sombra como elementos que hacen a la constitución de la imagen corporal. Aquí me parece que tenemos un punto clave. No se trata solo de este llamado estadio del espejo, que tampoco implica solamente la cuestión del espejo como un modelo, implica ciertamente al otro, pero tiene, para mí, más modo de ver, tiene un carácter pregnante muy fuerte, sobre todo el esquema el esquema final de los dos espejos. Y además de la fotografía, el espejo y la sombra, Jalet agrega el video y la televisión como otros modos de captar y de tener efectos sobre la imagen corporal. Este autor, Jalet, es alguien que está más del lado de lo comportamental y psicológico, pero me parece que sus puntualizaciones, sus observaciones son interesantes. Pero lo curioso para mí es que estos dos libros, el de Guy Legoffé y el de Jalet, salieron en el mismo año y en la misma editorial, del cual Guy Legoffé formaba parte del comité. Y que Guy Legoffé solo hace una alusión irónica a la fotografía en su libro. Es curioso esto. La pregunta es, bueno, ¿alcanza con eso que llamamos el estadio del espejo en los términos que se ha planteado para abordar la imagen corporal? Lo interesante es que, para mí, Legoffé no dejó de cuestionar algunas cosas que planteaba Lacan respecto a este llamado estadio del espejo. Por ejemplo, lo que llama el segundo giro del niño. El segundo giro del niño es una construcción que hace Lacan en el momento en que un niño confrontado al espejo se mira su imagen y al tiempo gira hacia el adulto que lo sostiene frente al espejo para que el adulto confirme que justamente esa imagen que ve allí se trata de él, que esa imagen le corresponde. Se trata de su cuerpo, su nombre y de él en sí mismo. Lo que dice Guy Legoffé es que ese llamado segundo giro del niño es una escena que carece de valor fáctico, de valor comprobable, y que sería susceptible de recibir las mismas críticas que Wittgenstein le hizo a Freud. Wittgenstein
critica a Freud diciendo que eleva la miseria del neurótico a la categoría de un mito, con este asunto del mito de Edipo, entre otras cosas, ¿no? Y Gilles Goffet, frente a los avatares que él trabaja a lo largo de su libro respecto al estadio del espejo, dice lo siguiente: seguimos llamando a eso niño, justamente, seguimos llamando a eso niño. Toda esta construcción del estadio del espejo implica supuestamente al niño. Y lo curioso es que Gilles Goffet escribe esto en su libro, está en la página 267, si ustedes quieren buscarlo, lo escribe entre signos de exclamación, pero entre paréntesis. Al mismo tiempo es como gritar algo adentro de un balde, esperando que no escuchen demasiado esto, justamente. Bueno, sí, ¿por qué seguimos llamando a esto niño? Porque de hecho, más allá de las críticas y los cuestionamientos que hace Gilles Goffet al estado del espejo, hasta el final sigue hablando del estado del espejo y del niño. La pregunta sería, ¿qué es lo que nos dificulta salir de esa cuestión del campo del niño en relación a la imagen corporal? Los que han leído a Gilles Goffet saben que la mayor parte de los libros de Gilles Goffet tienen un estilo muy particular. Contrastan la cuestión psicoanalítica con algo, algún proceso, alguna cuestión cultural clave. A través de ese diálogo, Gilles Goffet genera cosas novedosas para el psicoanálisis. Lo que a mí me pareció interesante es que justamente en su libro Lazo Especular, Gilles Goffet escogió la querella de los iconoclastas del siglo VIII para discutir el estadio del espejo de Lacan. Siglo VIII, después de Cristo, a partir de lo que formuló el patriarca Nicéforo en relación a la querella de los iconoclastas. Nicéforo era alguien que defendía los íconos. Tengan ustedes en cuenta que esto era clave, o más o menos clave. El cristianismo era una religión que pretendía no representar a Dios, que Dios era irrepresentable. Sin embargo, a lo largo del tiempo, aún hoy se podría decir, se sigue representando algo de la divinidad, de distintas maneras. Bueno, hubo un tiempo en el siglo VIII que hubo una querella clave en torno a esto de los íconos, aquellos que querían hacerlos desaparecer y aquellos que los fomentaban. Y Gilles Goffet escoge esto para hacer una comparación respecto al trayecto de las miradas entre un niño y ese estadio del espejo y las formulaciones que hace Nicéforo en torno a qué significaba, cuáles eran los trayectos de la mirada en la cuestión esta de los íconos. A mí lo que me pareció sumamente interesante es que si uno escoge la fotografía para plantear cuestiones sobre la imagen corporal, escoge a otro Nicéforo, no a Nicéforo del siglo VIII, sino a Nicéforo Nixé, que fue el primero que realizó una fotografía aproximadamente en el año 1820. Pero no solo escoge otro Nicéforo, más de 1000 años de distancia, sino que uno se ubica de otra manera en relación a los signos. Y esto me parece que importa, porque una cosa es el ícono y otra cosa es lo que plantea un texto que a mí me parece clave en esta cuestión de la fotografía y el psicoanálisis, que es el libro de Rosalind Krauss, que se titula Lo fotográfico, está en español este libro. Esta ensayista y crítica de arte, que en realidad es yanqui, pero este libro sobre la fotografía se editó primero en francés, aborda la cuestión justamente de la fotografía surrealista, plantea algunas cosas sobre Lacan, y se apoya en una división que hace Peirce de 3 registros del signo, que es el ícono, el índice y el símbolo. Estos 3 registros del signo implican que el símbolo es una relación arbitraria entre referente y eso que lo representa, que es una relación arbitraria precisamente. Por ejemplo, la palabra es una relación arbitraria entre una cosa y una imagen acústica, o el concepto y una imagen acústica. En el caso, digamos, de los íconos, representan en base a una similitud visual, o parecido visual. El ejemplo más característico es el mapa, o la carta geográfica.
Los íconos religiosos se cargan sobre todo de esa cuestión de la pureza, la bondad, a través de elementos como por ejemplo el aura o los rayos. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando se pinta la Anunciación, aparecen como unos rayos de oro muchas veces, que representan la divinidad que se le transmite a la Virgen en el mensaje, digamos, que va a ser la Madre de Cristo. Pero en el caso fundamental del índice, implica que hay un rastro o una huella del referente que está conectado directamente. Por eso yo representaba allí en el espectrum, le agregaba a esa célula básica, le agregaba el objeto detrás, pues justamente hay una relación. Chris dice que hay un forzamiento en la fotografía. El objeto fuerza al índice a tomar algo de su característica, de su formalidad, de su materialidad. Bueno, les decía que bueno, a mí me parece interesante poder plantearse que en el campo de la fotografía estamos en un registro distinto del signo. Pero además, más allá de que no vamos a hacer aquí un recorrido exhaustivo de lo que implica el estadio del espejo, esta elección del hidrógeno del ícono me parece que plantea una problemática muy particular. Y es algo que me parece muy curioso, que aparece, digamos, en el recorrido de Jacques Lacan. Y es la presencia de un sintagma. Un sintagma que encontramos solamente en el seminario de los escritos técnicos de Freud. La asunción jubilatoria. La asunción jubilatoria es un sintagma que tuvo mucho éxito, que tenía mucho éxito en los lacanianos, pero que curiosamente aparece solamente allí. Digo, aparece solo 3 veces si tomamos como referencia la escritura de ese seminario por parte de Jacques Saleminer. ¿De qué se trata esta asunción jubilatoria? De hecho, Lacan sigue sosteniendo la palabra júbilo hasta la última referencia que aparece a lo largo de sus seminarios, que es en 1975. Habla del júbilo, plantea ahí que, a diferencia de los animales, la especie humana manifiesta el júbilo a ver su imagen en un espejo. Los animales no tienen eso. Pero me encontré con un texto curioso o interesante, no sé, ustedes dirán después, en un psicoanalista de Luxemburgo. Si los psicoanalistas son raros, un psicoanalista luxemburgués es algo raro, ¿no? Llamado Thierry Simonelli, que dice lo siguiente: la palabra asunción evoca tanto el momento de elevación milagrosa de la Virgen al cielo por parte de los ángeles como el soporte. Así que aquí se introduce esta palabra en la pequeña escena del hogar que muestra un ritual familiar de iniciación con dimensiones propiamente existenciales que hacen, entre comillas, franquear mundos. El momento del estadio del espejo se convierte así en un momento eminentemente histórico, cuando el sujeto por venir se ve arrojado en una estructura. El asunto para este psicoanalista luxemburgués es que por los años 50 fue que el Papa Pío XII decretó la asunción de la Virgen. Asunción corporal de la Virgen a los cielos, no solo del alma. Y llama la atención que justamente Lacan utilice este sintagma, asunción jubilatoria, porque Lacan seguramente estaba al tanto de esos debates teológicos de ese tiempo. Mi pregunta en torno a esto es si esa relación de este sintagma, asunción jubilatoria, tiene que ver con la fascinación que de algún modo tuvo Lacan con ese aparato, el aparato de Wass, que es el aparato de Wass, tal vez algunos no saben, es la posibilidad de percibir una imagen real. Hay una parte, bueno, ahí está esquematizado, un espejo cóncavo debajo de un cajón está oculto. En realidad el experimento de Wass es a la inversa, las flores están debajo. Se ve, digamos, la formación de una imagen real, es decir, algo que no tiene existencia, pero a través de la refracción de los rayos se constituye una imagen, se crea una imagen real. La pregunta es si ver surgir esa imagen real de la nada no es algo que le fascinó a Lacan también, del mismo modo que esa cuestión de la asunción jubilatoria. Aquí me
planteé una pregunta, una película así, un poco rara, un poco loca, de qué efectos pudo haber tenido ese dogma de la Iglesia Católica en 1950 en cuanto a las apariciones de la Virgen. Porque de hecho, uno podría preguntarse si las apariciones de la Virgen no tendrían justamente que ver con esta cuestión muy parecida a la cuestión griega, que al no tener un lugar en el cielo ni en la tierra, pues la Virgen estaba, digamos, en un no lugar hasta que se decretó el dogma de la asunción de la Virgen, no se le aparecía justamente a los creyentes, justamente porque no estaba enterrado, del mismo modo que el ídolo para los griegos, no andaba deambulando por ahí. Y esto sería como para hacer un estudio antropológico, ¿no? Ver qué efecto ha tenido, digamos, el dogma en la aparición de esa Virgen que no había solucionado hasta 1950 su problema de vocación, por decirlo así. Claro, porque de hecho, si hubiera sido humana simplemente, habría que haber esperado al juicio final para saber a dónde iba a ir a parar. De algún modo, ¿qué? Costa Rica hizo ganar elecciones. Hizo ganar elecciones, bueno, sí. Yo creo que con Lischit nos planteamos justamente esta reducción del estadio del espejo a ese tiempo acotado en meses, al comienzo de la vida. Ya no se trata con Lischit de la creación de una imagen, sino de sus avatares. Avatares que no se corresponden solo a la morfogénesis de la imagen corporal, sino también a sus metamorfosis, o incluso se podría decir a su anamorfosis, a la deformación o disolución de una forma, que es lo que quiere decir anamorfosis. Es interesante en este libro de John Berger, Modos de Ver, señala que justamente los retratos femeninos en la pintura occidental al óleo tienen que ver estrechamente con el lugar de la mujer en la sociedad. Ellas, las mujeres, este libro es de 1970 y algo. Las mujeres están para ser miradas. Ellas mismas se dividen entre lo que son y una especie de vigilancia sobre sí mismas. Eso hace una diferencia con los hombres en las pinturas occidentales, que los hombres son los que actúan, las mujeres son las que aparecen. Estas afirmaciones me parece que muestran una marca de la época, sin duda. Los feminismos y otros movimientos antipatriarcales han producido modificaciones. De todas maneras, no han acabado con este lugar de la mujer. Por algo existen los concursos de belleza, por algo en los talleres de dibujo lo que más se dibuja frecuentemente son desnudos femeninos, sean dibujantes hombres o mujeres. Entonces, me parece que hay toda una cuestión en torno a la imagen corporal que no solamente concierne a Lischit, en este proceso, esta invención de esta tecnología de sí que elabora Lischit. No solamente Lischit objeta, digamos, esa relación entre el niño y el estadio del espejo. Para mi modo de ver, hay otros planteos al respecto, por nombrar dos de ellos. El primero que me vino a mí a la mente, en el momento cuando estaba trabajando esto, es Pascal Quignard, en su libro Las Paradisíacas. En el libro Las Paradisíacas, Pascal Quignard refiere a cierto hecho sucedido a un conocido nuestro, bastante conocido de algunos, al señor Sigmund Freud. Viajando en tren en cierto momento, de entrar en su camarote un señor mayor desconocido. Y estaba a punto de advertirle que se ha equivocado de camarote cuando se da cuenta que es él mismo reflejado en un espejo. ¿Hasta dónde, según Quignard, alguien realmente puede reconocer su cuerpo, incluso el de su amante, y sobre todo en la vejez? Y Quignard, en relación a esta experiencia de Freud y otras que relata, propuso un estadio del espejo retrospectivo, o sea, la posibilidad de que el estadio del espejo fuera evocado como una regresión. La pregunta sería, ¿hasta dónde esta postulación de estadio del espejo retrospectivo es un modo de pagar tributo a la idea de que la formación de la imagen tiene un origen y que se mantiene inalterable a lo largo de la vida? Otro planteo que tiene que ver con esta objeción para mí de Lischit, a esta consideración habitual de lo que es el estadio del espejo, se produjo bajo el nombre de Jan Alush, quien revisitó el estadio del espejo a partir del objeto A minúscula, tomando para esa revisita la experiencia del Eleómenos y del Erastés en la época griega. Esto ustedes lo pueden leer en un libro de Alush que se llama El sexo del amo.
En el caso de la luz, se trata del amado sometido al erotismo de la mirada del amante que provoca alteraciones de la imagen corporal, por una mirada que inflama al amado. Es decir, ¿qué efectos le provoca al amado esa mirada del amante? El de Lineal, entonces, diríamos, el de Freud, se trata de un espejo que le devuelve un reflejo de una imagen que no es reconocida, algo ha pasado, digamos, pasó el tiempo. Y hay una disparidad entre lo que se ve en el espejo y aquello en lo que supone alguien que se reconocería. En el caso de Lipschitz, el cáncer y una operación tocan su imagen como mujer, de tal modo que debe recurrir a inventar una tecnología de sí que le permita reescribir su imagen cuerpo en un universo sexual. Tenemos entonces un estadio del espejo retrospectivo, otro revisitado, y tal vez con Lipschitz podríamos decir que tenemos un estadio del espejo recargado. En ninguno de los tres se trata de un niño. Además, para cada uno de los sujetos se trata de asuntos que refieren a una situación particular. Tal vez uno podría decir que Lacan no tuvo a su alcance la experiencia de Lipschitz, cuestión que nosotros sí, y por lo tanto nosotros tenemos otras posibilidades. Entre ellas, la de hacer una lectura inversa. Después de Lipschitz, sus fotos, todo eso que tiene que ver con la fotografía y con el estadio del espejo, tiene otro punto de inicio para ser reconsiderado. Vale decir, no es suficiente con la cuestión de la morfogénesis de la imagen corporal. No es suficiente con el surgimiento de la unidad imaginaria. Hay avatares que pueden calificarse más del lado de la anamorfosis, como decía hoy, o de la metamorfosis, y que merecen ser tomadas en cuenta. Esto podría ser una respuesta de por qué Lipschitz habló tan poco en su análisis, en su relato sobre su análisis, sobre los asuntos del cuerpo y la imagen. Es curioso, porque uno puede decir toda esta cuestión de la fotografía que es tan convulsivo en sí, apenas si hay alguna referencia en su relato de su análisis. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿acaso su analista lacaniano daba lugar para que eso se hablase? ¿Acaso es necesaria otra tecnología para tratar esos asuntos? El psicoanálisis y el arte tienen un modo distinto de poner el cuerpo. Lipschitz tal vez se vio llevada a inventar algo más del lado del arte. De hecho, el arte no es solo una producción material o incluso inmaterial. También hay una transformación del artista. Él mismo en su trabajo se transforma. Y tal vez ella, aunque no se calificara a sí misma de artista como un oficio que ella practicara, ella misma devino artista laborando en su vida y transformando su vida en una obra de arte. Bueno, esto es lo que quería decirle y me gustaría discutir con ustedes.